Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Ciro Julián Canonájar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pues este video es para la asignatura de Electrónica Digital. Bueno, pues para comenzar tenemos el circuito canónico de un sistema antiincendios, el cual tiene como función hacer que se encienda una alarma. Para eso tendremos 4 variables de entrada que serán representadas por cada uno de estos interruptores. Cabe resaltar que cuando el interruptor está apagado, lo tomaremos como número binario 0, y cuando el interruptor está encendido lo tomaremos como número binario 1. Bueno, este primer interruptor lo denominaremos T60, el cual tiene como función activarse cuando la temperatura suba a más de 60 grados. El segundo interruptor lo denominaremos T45, la variable T45, que pues tiene como función encenderse cuando cuando la temperatura ascienda a los 45 grados. El tercer interruptor lo denominaremos la variable G. Este representa la presencia de gas en el ambiente. El cuarto interruptor lo denominaremos H y este representa la presencia de humo en el ambiente. La salida, que pues en este caso está representada por un LED, la denominaremos, la determinaremos como la llamaremos variable A. Bueno, pues para comenzar, como podemos ver en la tabla de valores, cuando todos los interruptores o todas las variables tienen el número binario 0, no hay, la alarma no se enciende. Si la variable h toma un valor de 1, la alarma no se enciende. Esto porque las condiciones de funcionamiento están que para que la alarma se encienda, o en este caso el LED se encienda, debe haber presencia de gas y de humo. Es decir, la variable g y la variable h deben tener un número binario de 1. Así, la variable t60 y t45 tengan el número binario de 0. Bueno, esa es una condición de activación. Otra condición de activación es cuando la variable T45 se activa, es decir, toma el valor de 1, o sea, ya haya presencia de humo o de gas, ya sea humo o sea gas, o sean ambas, se va a activar pues la alarma. Y pues finalmente la variable más importante es que siempre que se encienda la variable T60, es decir, el sensor de temperatura, que la temperatura suba más de 60 grados, pues va a encender la alarma. Como podemos ver, entonces, primero probamos con todos los interruptores apagados, todos los números, todas las variables están en 0. El resultado es 0. Cuando la variable h toma el valor de 1, el resultado es 0. Cuando la variable g toma el valor de 1 y la variable h de 0, entonces también la variable a toma el valor de 0, o sea, todavía no se enciende la alarma. Ya cuando la variable g y la variable h toman el valor de 1, a pesar de que las otras dos tienen el valor de 0, la variable la variable a toma el valor de 1, es decir, la alarma se enciende. Cuando la temperatura asciende a 45 grados, así las otras variables estén en 0, pues el LED no se enciende, es decir, la alarma no se enciende. Cuando la variable T45 y la variable H toman el valor de 1, a pesar de que las otras dos tengan el valor de 0, la alarma por la salida toma el valor de 1, es decir, la alarma se activa y el LED se enciende. Lo mismo cuando la variable G toma el valor de 1 y la variable H toma el valor de 0. Ya cuando estas tres toman el valor de 0, del valor de 1, perdón, pues el LED o la alarma pues se enciende. Finalmente, eh, con, eh, con las 4 en un valor de 1, pues la alarma o la salida toma un valor de 1, es decir, la variable A toma valor de 1, entonces el LED se enciende. Esto sería para el caso del circuito canónico. Para el montaje de este circuito fue necesario la implementación de 5 compuertas lógicas. La compuerta 74LS32 es nuestra compuerta OR. La compuerta 74LS21 es nuestra compuerta AND. Esta es una compuerta de 4 entradas. Y pues nuestra compuerta 74LS04 es una compuerta de negación, que pues la usamos para
cuando necesitamos negar la entrada, primero la conectamos al pin número 1, en este caso lo conectamos al pin número 1, y del pin número 2 ya sale la variable que se ingresa, sale ya negada. Bueno, entonces pasamos al segundo circuito, que el segundo circuito es el mismo sistema, pero con la simplificación del álgebra de Boole. Bueno, en este caso tomaremos las variables que siguen teniendo las mismas notaciones, es decir, este interruptor toma la variable T60, este interruptor toma la variable T45, este interruptor toma la variable G y este interruptor toma la variable H. Finalmente, pues la salida se identifica con la variable A o pues la alarma, que pues como mencionaba anteriormente es representada gráficamente, en este caso por un LED. Bueno, para este circuito pues implementaron 5 compuertas. Bueno, la T4LS04, ya nuestra compuerta anteriormente mencionada, nuestra compuerta NOT, nuestra compuerta 74LS86 es una compuerta XOR. La compuerta 74LS08 es una compuerta AND. La compuerta 74LS32 es una compuerta OR. Y pues la compuerta 74LS00 es una compuerta NAND. Que pues ya sabemos que la compuerta NAND es una compuerta AND negada. Bueno, vamos a hacer la misma demostración. Entonces primero pues encendemos la fuente. Nuestro primer dato de la tabla de verdad es con las cuatro variables en 0. Pues tenemos una salida en 0. La primera variable, la variable h, en 1, pues nuestra salida también va a estar en 0, porque pues no cumple las condiciones para que nuestra salida se active. La variable g en 1, también la variable de salida va a estar en 0. Cuando ya tenemos la variable g y la variable h en 1 ambas, pues ya a pesar de que la variable t65 y t40 estén en 0, se genera la activación de la alarma o la activación del LED. Bueno, cuando se enciende la variable t45, pero no la variable g y la variable h no se encienden, entonces la salida va a ser una salida de 0. Si se enciende la variable h, se enciende LED, es decir, la salida es 1. Y si se enciende la variable g, pues la salida también va a ser de 1. Finalmente, pues si la temperatura sube los 60 grados, como se mencionaba anteriormente, pues automáticamente va a encender la salida, ya que pues es una variable muy determinante. Cuando está encendida, pues activa directamente pues la salida, y cuando no está activa, pues ya se pasa a evaluar otras condiciones. Pues hacemos la demostración con los 4 interruptores en número binario 1, es decir, activados, pues obviamente se enciende la alarma, se enciende nuestro sistema. Bueno, ahora pasamos a la siguiente representación, que es la simplificación del mismo sistema, pero con mapas de Carnot. Entonces, pues bueno, como se puede evidenciar, en este caso simplemente se usan dos compuertas lógicas. En este caso tenemos la compuerta 74LS08, que pues es nuestra compuerta AND, y la compuerta 74LS32, que pues es nuestra compuerta OR. Bueno, en este caso pues haremos las mismas demostraciones. Como sabemos, las variables no han cambiado de notación, es decir, el primer interruptor sigue siendo nuestra variable T60, el segundo interruptor es nuestra variable T45, el tercer interruptor es nuestra variable G, que pues representa el gas, y el último interruptor es nuestra variable H, que representa el humo. Finalmente, pues nuestra salida es pues la variable A, que pues significa la alarma. Bueno, pues entonces prendemos aquí la fuente. Entonces, cuando la tabla de verdad tenemos los valores de 0 en las 4 variables, pues nuestra salida finalmente va a ser 0. Cuando nuestra variable h toma un valor de 1, es decir, se enciende, a pesar de eso nuestra salida va a seguir siendo 0, porque no cumple las condiciones para que la alarma se encienda o pues la salida tome el valor de 1. El gas, cuando la variable g toma el valor de 1, pues todavía no se genera que se encienda el LED.
Para que se encienda, pues ya sabemos, debe estar la variable g y la variable h activas. Entonces ya sabemos, se enciende el LED. Probamos con la variable T45 encendida, pero la variable G y la variable H apagada, y pues la variable T60 apagada también. No se genera pues la salida, o sea, la salida no genera un resultado que haga que se encienda pues la alarma en este caso, o que se active la salida, es decir, que la salida tome un valor de 1. Bueno, pues la variable T45 sigue encendida, entonces activamos la variable H, es decir, 0, 1, 0, 1. Entonces ya tenemos una salida de 1, es decir, se activa nuestro sistema de alarma. Apagamos la variable H y encendemos la variable G. Entonces se genera otra vez, se enciende el sistema, porque pues como sabemos, por las condiciones mencionadas en la tabla de verdad, para que se encienda pues la salida. Finalmente, pues probamos con las variables T45, la variable G, la variable H, y pues bueno, esta variable todavía apagada, pero pues estas tres tenemos 0, 1, 1, 1. Entonces, pues nuestra salida será de 1, porque pues se cumplen las condiciones. Finalmente, pues cuando todas nuestras salidas es 1, 1, 1, 1, pues se obtiene que pues la salida va a ser 1. Ya sabemos que pues esta variable es un poco determinante, pues con el simple hecho de que esta variable ya tome el valor de 0, tome el valor de 1, ya hace que se active el sistema de la alarma. Cuando esto tiene el valor de 0, pues ya pasan a evaluarse otras condiciones para determinar si la alarma se activa o no se activa. Bueno, pues como podemos ver, en la tabla de verdad se está cumpliendo a cabalidad. Apagamos la fuente y abrimos el siguiente, el último archivo que es la simplificación de De Morgan, pero simplemente con compuertas NAND. Bueno, para esta ocuparemos compuerta 74LS04, que pues como pues ya sabemos es nuestra compuerta de negación. También ocuparemos la compuerta 74LS00, que pues es nuestra compuerta NAND, y una compuerta 74LS20, que pues es una compuerta NAND, pero pues la diferencia de esta compuerta 74LS00 y la compuerta 74LS20 es que pues la compuerta 74LS00 tiene nada más 2 entradas, mientras que la compuerta 74LS20 tiene 4 entradas. Bueno, las variables siguen manteniendo su misma notación, es decir, ese interruptor denota la variable T60, la variable T45, la variable G y la variable H. Y también nuestro LED sigue representando nuestra salida A. Bueno, vamos a empezar a validar los datos de la tabla de verdad. Entonces, pues primero encendemos la fuente. Luego, pues con todos nuestras variables en 0, pues nuestra salida va a ser 0. La variable H en 1, nuestra salida sigue siendo 0. La variable G en 1, nuestra salida sigue siendo 0. Cuando nuestra variable G y nuestra variable H se encienden, nuestra salida pues toma el valor de 1, se enciende. Las apagamos y encendemos nuestra variable T45, vemos que la salida es 0. Ya intercalamos, entonces prendemos la variable, encendemos la variable G, a pesar de que la variable H y la variable T60 siguen apagadas. Ya se genera el encendimiento de la alarma, o pues se enciende, pues nuestra salida ya se activa. Las intercambiamos, entonces encendemos la variable H y apagamos la variable G. Se sigue generando pues una salida positiva, pues, se sigue generando la activación de la alarma. Pues bueno, ya teniendo las tres salidas 0, 1, 1, 1, pues se sigue generando la activación de nuestra salida, y pues con las cuatro variables en estado activo, es decir 1, 1, 1, 1, pues se genera una salida activa, es decir, nuestra salida toma el valor de 1. Bueno, pues como podemos ver, todos los circuitos cumplen a cabalidad lo planteado en nuestra tabla de verdad, y pues todos los circuitos y los montajes pues a pesar de ser circuitos diferentes, tienen un resultado equivalente, es decir, los resultados de nuestra tabla de verdad se cumplen en cada uno de estos circuitos, a pesar de que unos sean más complejos y otros sean más sencillos. Muchísimas gracias, feliz día.